Hace 70 años, el mundo cambió para siempre. Dungeons masivos aparecieron de repente en ciudades de todo el mundo, destrozando calles y enviando a la gente a la oscuridad. Pero dentro de esas cavernas mortales, la humanidad descubrió algo aún más importante: mana. Los científicos descubrieron que el mana podía evolucionar artificialmente el cuerpo humano. Y los resultados fueron increíbles. La gente obtuvo magia, habilidades de combate y poderes que los transformaron en los aventureros necesarios para sobrevivir en aquellos brutales calabozos. Al principio, esos poderes parecían el mayor regalo de la humanidad. Luego, el poder comenzó a descontrolarse. Dragones desataron tormentas de fuego, ataques mágicos arrasaron áreas enteras, y los aventureros casi fueron tragados por explosiones. Incluso los magos más experimentados solo podían mirar con pánico mientras la destrucción se volvía más fuerte. Pero entonces, a través del humo y el caos, apareció un hombre de cabello oscuro con ojos púrpura brillantes. Aprieto el puño mientras relámpagos azules lo rodeaban. Una explosión de energía se disparó hacia arriba, cortando las llamas, mientras los escombros y fragmentos giraban a su alrededor. Los aventureros que miraban apenas podían creer lo que veían. Uno de ellos solo pudo susurrar que era alucinante. Mientras la figura misteriosa se movía a través del vórtice azul, los demás intentaron seguirlo, pero él simplemente se alejó. Un chico de pelo azul lo llamó nerviosamente, tratando de llamar su atención. El hombre se dio la vuelta con una sonrisa aterradora. Su orden era simple: matar a su esposa demonio. Ese juramento llevó a un extraño y violento recuerdo del pasado. En una cueva oscura, un chico de cabello azul cargaba a una chica de cabello blanco a través de la niebla resplandeciente. La chica corrió hacia un anciano con cuernos y se disculpó con él, mientras el viejo gritaba aliviado que Ruka estaba a salvo. El chico la había salvado claramente, pero cuando el viejo exigió su nombre, apenas pudo pronunciar las palabras. Tartamudeó que su nombre era Seishiro. Raigo, el anciano, insistió de inmediato en recompensarlo. Le ofreció dinero, estatus, cualquier cosa que Seishiro quisiera. Pero Seishiro rechazó, diciendo que solo había hecho lo que cualquiera habría hecho. Lo que no sabía era que este simple rescate lo arrastraría a la élite Oni, lo uniría a Ruka y eventualmente lo convertiría en el mismo monstruo que ahora caza a su esposa demonio. Años antes, Raigo tomó la decisión que lo cambió todo. Anunció que le daría a su hija Ruka a Seishiro. Seishiro apenas podía procesarlo. Protestó que era humano y que la implantación de mana solo se podía realizar una vez. Convertirse en un Oni verdadero era imposible. A Raigo no le importaba. Para él, esa limitación no significaba nada. El Oni había pasado generaciones luchando contra los humanos, pero Raigo creía que ambos bandos habían sufrido bastante. Quería que Seishiro y Ruka fueran un puente entre sus mundos. Y así, sin más, Seishiro entró en el clan Oni. No fue una vida fácil. La sociedad Oni se basaba en el mana, y cuanto más fuerte era el mana de alguien, más poder y privilegios poseía. Esto creó una brutal división entre la élite Oni y todos los demás. Los humanos apenas podían sobrevivir en ese mundo. Pero siempre que Seishiro luchaba, Raigo estaba a su lado. Su suegro lo animaba, le enseñaba a navegar por la sociedad Oni y hasta compartía tragos con él en la mesa familiar. Mientras tanto, Seishiro y Ruka formaron su propia familia. Nació su hija, Matsurika, y por un tiempo, los tres fueron realmente felices. Entonces, Raigo murió. Con el patriarca anciano fuera de combate, el equilibrio que había mantenido comenzó a desmoronarse. Ruka cambió primero. Empezó a salir tarde, regresar a casa al amanecer y dejar a Seishiro preguntándose dónde había estado. Pero ella no era la única que se estaba alejando. El Oni moderado que alguna vez había apoyado a Raigo abandonó sus ideales, y las viejas tensiones entre humanos y Oni estallaron de nuevo. Conflictos que se estaban desvaneciendo de repente se volvieron más frecuentes y más violentos.
6 meses después de la muerte de Raigo, Seishiro regresó a casa y encontró el caos esperándolo. Varios Oni habían retenido a un hombre dentro de la casa, mientras que otra figura yacía indefensa en el suelo. Luego, un grito desgarró la habitación. Ruka dio un paso adelante, completamente en control. Con 2 hombres retenidos detrás de ella, le dijo a Seishiro tranquilamente que la situación era simple. Le agarró el brazo y declaró que se divorciaba de él. Entonces, se volvió hacia Kuki Shishio, el heredero cornudo que estaba a su lado, y anunció que sería feliz con él en su lugar. Para Seishiro, la vida que creía haber construido ya comenzaba a desmoronarse. Ruka agarró a Seishiro del brazo mientras la lluvia caía a cántaros. Luego le reveló la verdad. El hombre que había elegido era Kuki Shishio, el heredero de la familia rival. Seishiro apenas podía procesarlo. Le recordó que los dos debían unirse y liderar la familia Shinki después de la muerte de Raigo. Pero Ruka respondió con puños y patadas, derribándolo al suelo y destrozando todo lo que él creía sobre su matrimonio. Se burló de él como un humano sin cuernos, sin talento y sin valor. Luego escupió la pregunta que cortó más profundo que cualquier cuchilla. ¿Quién se casaría con alguien como él si su padre no la hubiera obligado? Fue entonces cuando Matsurika irrumpió. Suplicó a su madre que parara, llorando que quería a la amable Ruka de vuelta. Por un momento, Ruka pareció dudar. Matsurika se acercó a ella y la llamó mamá, creyendo que aún quedaba algo de amor entre ellas. En cambio, Ruka la atrajo hacia sí y le clavó un cuchillo. Matsurika miró a su madre, la sangre brotando de su boca, sin poder entender por qué. Preguntó la misma pregunta una y otra vez, pero Ruka solo retorció la hoja más profundo. Entonces, hizo la verdad aún más repugnante. Shishio había dicho que no se casaría con una mujer que llevara ese tipo de equipaje. Ruka había asesinado a su propia hija solo para asegurar un matrimonio político. La mente de Seishiro se hizo añicos. No dejaba de llamar el nombre de Matsurika, mientras los recuerdos de ella inundaban sus pensamientos. Su sonrisa, sus mañanas somnolientas, los simples momentos en los que ayudaba en casa. Esos recuerdos chocaron con la visión de ella muriendo frente a él. Cuando Seishiro finalmente gritó que Matsurika era su hija, Ruka respondió con violencia. Los Oni que los rodeaban también atacaron, golpeándolo mientras Amatsukawa miraba desde un lado. Entonces Seishiro dejó de moverse. Una bota lo aplastó contra el suelo, pero algo mucho más aterrador se agitó bajo la sangre y el dolor. Una energía púrpura estalló alrededor de su cuerpo. Un cráneo monstruoso pareció formarse detrás de él, y la fuerza de su ira empujó contra el asalto de los Oni. Incluso los más fuertes entre ellos se congelaron. Seishiro se levantó con ojos brillantes y un poder que ningún humano debería haber poseído. Los hombres que lo habían tratado como basura se dieron cuenta de repente de que estaban enfrentando algo completamente diferente. Y cuando gritaron el nombre Kuki, el heredero sonriente finalmente dio un paso adelante. Shishio había estado esperando este momento todo el tiempo. Pero en el momento en que Seishiro vio a la policía rodeando la habitación, el pánico lo invadió. Miró a Matsurika caída y se dio cuenta de que la trampa ya se estaba cerrando. ¿Había llamado Ruka o Matsurika había logrado pedir ayuda? Ruka ni siquiera se inmutó. Seishiro exigió que se entregara, al menos por el bien de Matsurika. Pero Ruka simplemente sonrió y se burló de la idea. Luego, ella dio la vuelta a toda la historia en su contra, acusando a Seishiro de asesinar a su propia hija. Antes de que pudiera defenderse, los oficiales irrumpieron con sus armas desenfundadas. Ordenaron a todos que se quedaran quietos y levantaran las manos. Seishiro levantó las manos gritando que no había hecho nada, pero Ruka solo llamó su nombre. Entonces ella se sumergió en el poder que había pasado años persiguiendo. Ruka dejó claro que eso era exactamente para lo que servía el poder: obligar a la verdad a hacer lo que ella quisiera.
Con Raigo fuera, la familia Shinki ya no apoyaba a Seishiro. Los aliados de Ruka lo rodearon, insistiendo que ni un solo Oni de la familia lo escucharía más. Hasta la policía había sido arrastrada a su versión de la historia. Seishiro de repente se abalanzó hacia adelante, tratando de romper el caos, pero hombres armados se movieron detrás de él. Una ráfaga de energía verde salió de un teléfono, y al instante siguiente, un disparo atravesó la habitación. Seishiro recibió un fuerte impacto. La sangre brotó de su cuerpo mientras se tambaleaba, aún agarrando su teléfono. Se desplomó y suplicó a alguien que llamara una ambulancia, pero la gente a su alrededor trató su supervivencia como una molestia. Uno preguntó si estaba muerto. Otro respondió con frialdad que aún estaba vivo. Fue entonces cuando salió a la luz la verdad sobre Matsurika. Ella había nacido frágil, demasiado débil para someterse a la implantación de mana. Sin ese poder, se había vuelto inútil a los ojos de la élite Oni. Alguien incluso preguntó si deberían acabar con Seishiro. Un policía los detuvo, pero nadie le mostró misericordia. El sufrimiento de Matsurika ya se había convertido en una excusa política. Mientras sostenían la cabeza ensangrentada de Seishiro, el nombre de Matsurika era lo único que quedaba en su mente. Alguien suplicó que la salvaran, y a través del dolor, Seishiro de repente se dio cuenta de que tenía una idea. Todo se volvió negro. Una voz lo llamó para que despertara. Lo llamó por su nombre una y otra vez, sacándolo de la oscuridad. Seishiro abrió los ojos, cubierto de sangre, pero vivo. La policía lo arrastró mientras Ruka y los demás miraban desde detrás de los escombros. Lo llevaron hacia el borde de un abismo gigantesco, donde luces azules extrañas parpadeaban muy por debajo. Ruka le dijo exactamente lo que pasaría después. Lo alimentarían a una bestia mágica, sin dejar nada atrás, ni siquiera un cuerpo. Luego, ella esparciría el rumor de que Seishiro había asesinado a su propia hija y había huido. Su objetivo era más que matarlo. Quería que pasara el resto de su vida siendo recordado como el peor tipo de padre. Pero antes de que pudieran terminar, Ruka le dio un último insulto, diciendo que Seishiro había sido terrible en la cama. Llevaba la misma sonrisa cruel mientras las autoridades se preparaban para deshacerse de él. Seishiro había perdido a Matsurika, a su familia y su nombre. Pero debajo de la sangre y la desesperación, algo dentro de él finalmente se había despertado. El poder dentro de Seishiro estalló, pero antes de que pudiera entender qué estaba pasando, su cuerpo fue lanzado a través de la oscuridad de la mazmorra. Se estrelló contra la caverna, apenas consciente, y solo podía pensar en una cosa. Había fallado a Raigo. No había podido proteger a Matsurika. Entonces, la pérdida de sangre finalmente lo abrumó. Cuando Seishiro abrió los ojos de nuevo, estaba tendido en un charco de sangre, bajo una figura con una capa roja. Los ojos rojos brillantes del desconocido lo observaban sin un rastro de miedo. Seishiro se impulsó hacia arriba y miró a su alrededor. Las paredes rocosas, la niebla, los cristales verdes brillantes. No había duda. Había caído hasta el piso profundo de la mazmorra. Eso debería haber sido imposible. Un hombre normal habría muerto al instante por esa caída. Pero Seishiro recordó la habilidad que había ganado durante sus días de aventurero. Hacía más de 10 años que se había retirado y su cuerpo se había debilitado, pero sus viejas habilidades lo mantuvieron con vida. En ese entonces, Seishiro había sido un aventurero de rango A. Se había lanzado a peligrosas mazmorras para pagar el tratamiento médico de su madre, luchando contra enormes bestias mágicas en las profundidades. Ahora, esa fuerza olvidada era la única razón por la que aún respiraba. Al examinar su mano brillante, un teléfono roto llamó su atención. Seishiro gateó hacia él y se quedó helado al ver el nombre en la pantalla. Matsurika. Sus dedos se apretaron alrededor del teléfono. Se disculpó por no haber podido protegerla y luego notó que el dispositivo pedía una contraseña. Al principio se preguntó si era alguna clase de alarma,
Luego recordó el hábito de Matsurika de usar los mismos números que su padre porque eran más fáciles de recordar. Ese pequeño detalle le golpeó más fuerte que cualquier ataque. Seishiro ingresó la contraseña. El teléfono se desbloqueó, revelando una colección oculta de mensajes y grabaciones. Presionó uno de los archivos y la voz de Matsurika comenzó a sonar. La primera entrada describía a un conductor agarrándole el pelo y golpeándole el estómago. Estaba demasiado asustada y herida para ir a clase. La siguiente entrada revelaba que alguien en la escuela le había tirado agua en el baño. Matsurika decía que cosas así habían empezado a pasar constantemente. Luego, los ataques se volvieron aún más deliberados. Un coche había acelerado de repente hacia ella mientras esperaba el autobús escolar. Ella creía que el conductor la había visto y aceleró a propósito. La mano de Seishiro comenzó a temblar. Matsurika continuó documentando todo. Alguien había pintado un insulto en su escritorio y ella se preguntaba si todos lo sabían. Dejó de querer ir a la escuela, pero se obligó a seguir asistiendo porque no quería que Seishiro se preocupara. Entonces comenzó a ocultar sus heridas. Cuando Seishiro le preguntaba por qué usaba mangas largas en verano, Matsurika nunca le decía la verdad. Estaba aterrorizada de que él viera lo que le habían hecho. Pronto se dio cuenta de que había faltado su periodo por 3 meses. Confundida y en pánico, le suplicó a su padre que la ayudara. Fue entonces cuando apareció la última entrada. Matsurika le había contado a Ruka lo que estaba pasando. En lugar de protegerla, Ruka le dio una patada en el estómago. Incluso después de que Matsurika le suplicó que parara, Ruka siguió atacándola. El teléfono se resbaló en la mano ensangrentada de Seishiro. Había pasado todo este tiempo creyendo que simplemente no había podido salvar a su hija. Pero Matsurika había estado sufriendo justo frente a él, grabando cada momento, mientras las personas más cercanas a ella lo ignoraban o lo empeoraban. Y ahora, en lo más profundo del calabozo, Seishiro finalmente comprendió la verdad. La muerte de Matsurika no fue una tragedia causada por el destino. Alguien la destruyó sistemáticamente, y las personas que decían ser su familia ayudaron a hacerlo. Seishiro miró el teléfono roto y leyó el mensaje del 10 de octubre. Habían llamado a la muerte de Matsurika un aborto. Sus manos temblaron mientras la verdad se le venía encima. Alargó la mano hacia su imagen desvanecida. Luego dejó caer el teléfono y se desplomó, gritando que era un completo fracaso como su padre. Revisó cada advertencia que había pasado por alto. Matsurika había soportado todo en silencio solo para evitar que él se preocupara, y Seishiro no se había dado cuenta de nada. Ahora, arrodillado junto al teléfono roto, admitió que al fallarle, bien podría haberla matado él mismo. Entonces la oscuridad a su alrededor se movió. Una voz cortó su desesperación y le ordenó despertar, llamándolo sirviente. Seishiro se incorporó de golpe mientras la sangre corría por su cara, rodeado de criaturas púrpuras gruñendo. Uno de ellos se abalanzó, y él fue lanzado a una brutal visión de monstruos desgarrando a una figura de cabello blanco antes de enviarlos cayendo en un pozo sin fondo. Cuando la visión finalmente se rompió, Seishiro se encontró frente a una mujer con una capa roja. Exigió saber quién era, pero ella respondió con una broma retorcida sobre la apasionada noche que supuestamente habían compartido. Su confusión solo hizo que su sonrisa se ensanchara. Entonces reveló su nombre, Eliana, y no era humana, era una vampira. Seishiro apenas tuvo tiempo de procesar eso antes de que el dolor lo desgarrara. Una energía roja lo envolvió, y recuerdos que no eran suyos inundaron su mente. Figuras inmóviles en una playa, gente compartiendo una comida, y violentos enfrentamientos contra criaturas demoníacas. Las visiones seguían viniendo. Una figura de cabello blanco luchaba contra las bestias, gritaba, tambaleaba, y finalmente caía en un agujero enorme. Seishiro observó con ojos rojos brillantes hasta que la pesadilla lo liberó. Miró hacia arriba, ensangrentado y tembloroso, y exigió saber qué había pasado.
Eliana explicó tranquilamente que él había visto sus recuerdos. Ella lo llamó un efecto secundario de alimentarlo con algo de su sangre. Pero esa sangre había hecho más que mantenerlo vivo. Había abierto la puerta a todo lo que era Eliana y a todo lo que Seishiro estaba a punto de convertirse. Eliana reveló que ella también había sido derribada por un demonio, pero no del tipo que los humanos entienden. Entonces se volvió hacia Seishiro y atacó la herida que más le dolía. Matsurika estaba muerta y Ruka era la responsable. Su sonrisa se ensanchó al pedirle a Seishiro que se uniera a ella. Juntos podrían satisfacer su odio compartido. Seishiro bajó la mirada. Él sabía la verdad. El poder de Ruka era abrumador. Incluso un aventurero de rango A tendría problemas contra ella, y su influencia hacía que enfrentarla fuera aún más imposible. Entonces Eliana lo alcanzó. Su mano ya sangraba por haberlo salvado de las bestias mágicas que rodeaban la cueva. Le advirtió que solo tenían minutos antes de que esos monstruos los encontraran y los destrozaran. Había una manera de cambiar las tornas. Si Seishiro formaba un pacto con ella, aplastar a Ruka sería posible, pero el precio era brutal. Su esperanza de vida restante se reduciría a 1 año, y cada vez que usara su poder, esa esperanza de vida se reduciría aún más. Eliana le ofreció la opción. Seishiro podría morir aferrándose a su venganza o podría convertirse en un verdadero demonio de venganza. Miró la gota ensangrentada frente a él y tomó su decisión. Si convertirse en un monstruo era la única manera de vengar a Matsurika, entonces lo aceptaría. Eliana le advirtió que ya no había nada que dudar. En el momento en que Seishiro alcanzó su poder, un rayo azul desgarró su cuerpo. La transformación no se parecía en nada a simplemente beber sangre. Eliana le explicó que un pacto significaba renacer, y Seishiro gritó mientras el dolor lo desgarraba. Pero comparado con el sufrimiento de Matsurika, insistió en que este tormento no era nada. Antes de que el ritual pudiera terminar, Eliana sintió que algo se acercaba. Las bestias mágicas los habían encontrado. Seishiro se interpuso entre ella y el peligro, relámpagos estallando por todo su cuerpo. Le ordenó que se apartara, luego apretó el puño y declaró que aún no podía morir. No todavía. De un solo puñetazo se lanzó al enjambre. La caverna estalló en una tormenta de energía azul, escombros voladores y cortes como navajas. Eliana lo miraba incrédula mientras Seishiro destrozaba a las bestias con sus propias manos. Cuando le preguntó si hablaba en serio, Seishiro le dio la respuesta él mismo. Mataría a cada uno de ellos. El nuevo pacto le otorgó una ventaja aterradora. Su poder de ataque sin armas aumentó en un 200%. Pero había una restricción. Ya no podía usar armas. Esa limitación no le importaba a Seishiro. Sus puños eran todo lo que necesitaba. 5 días después de la masacre, el mundo exterior aún intentaba entender qué había sucedido. Los informes de noticias anunciaron el asesinato de la hija mayor de la familia Shinki, mientras que el padre del sospechoso seguía desaparecido. Ruka apareció ante las cámaras, secándose las lágrimas mientras lloraba a Matsurika. La describió como inteligente y amable, y luego le suplicó públicamente a Seishiro que se entregara. Pero debajo de la simpatía, los medios se centraron en el enorme poder de la familia Shinki. Sus activos se estimaban en 30 billones de yenes y controlaban, operaban e investigaban las mazmorras que moldeaban todo el mundo Oni. Mientras el público veía a una madre afligida y a un sospechoso desaparecido, Seishiro ya se estaba preparando para regresar y traer venganza a todas las personas que le habían arrebatado a Matsurika. Pero antes de que Seishiro pudiera hacer su movimiento, Ruka estaba ocupada controlando la historia. Un reportero se atrevió a sugerir que la muerte de Matsurika podría estar relacionada con una lucha de poder, y Ruka inmediatamente explotó. Exigió saber por qué alguien mencionaría la fortuna de 30 billones de yenes de la familia. Luego obligó al presentador a leer un guión cuidadosamente preparado que la presentaba como una madre trágica.
Cuando el reportero suplicó perdón, la ira de Ruka explotó. Le gritó, atacó a la chica herida que estaba cerca y ordenó a sus hombres que limpiaran el desastre antes de que alguien pudiera detectar el hedor humano. Amatsukawa intentó calmarla, insistiendo en que los reporteros eran solo basura de los medios y que no debía dejar que se le metieran bajo la piel. Ruka aceptó la disculpa, pero sus lágrimas revelaron lo que realmente quería. Ella ya había nacido en la riqueza, tenía lujo, sirvientes y hasta un buen hombre a su lado. Pero nada de eso era suficiente. Ruka quería poder absoluto. Con su padre Raigo fuera de combate y Seishiro presumido muerto, ella vio el trono de la familia Shinki al alcance de su mano. Solo había un problema. Kuki Shishio. Ruka se acercó a él con una disculpa, luego dejó claro su posición de manera brutal. El mundo de los Oni no necesitaba dos reyes. Poco después, Shishio recibió una citación de la familia Kuki. Revisó su teléfono, se excusó de la fiesta y se fue con la confianza de alguien que aún creía que formaba parte del futuro. Ruka, mientras tanto, se preparó para asistir al funeral. Amatsukawa la siguió sin dudarlo. Había protegido a Ruka durante 18 años, y su devoción era tan abrumadora que prácticamente anunciaba su propio nombre mientras se desmoronaba al ver lo hermosa que se veía. Pero en cuanto Ruka le ordenó que la escoltara, volvió a la realidad y juró protegerla aunque le costara la vida. El destino era el lugar del funeral de Matsurika. Dentro, Ruka se paró frente al ataúd y se dirigió a los Oni reunidos. Habló de Raigo, el antiguo jefe de la familia Shinki, y su sueño de armonía entre Oni y humanos. Entonces declaró que sus súplicas habían fallado y Matsurika había muerto. Pero detrás de los discursos, el luto y el dolor fingido, la verdadera campaña de Ruka por el poder ya había comenzado. Ruka se apoderó del micrófono del funeral y convirtió la muerte de Matsurika en una declaración de guerra. Ella culpó de todo a un humano que nunca fue un Oni. Luego se dobló, ahogándose en su propia rabia. La sala quedó en silencio, hasta que Ruka de repente estalló en una carcajada histérica. Exigió saber qué les había dado nunca la armonía, y luego proclamó que la debilidad de Raigo y la molestia de Seishiro finalmente se habían ido. Con el puño en alto, prometió la llegada de una verdadera era de Oni. Eso fue todo lo que la multitud necesitaba. Los nobles Oni comenzaron a corear el nombre de Ruka, cada vez más fuerte, mientras ella extendía los brazos y se empapaba de cada segundo de su alabanza. Esto era lo que ella quería, no paz, no justicia, sino adoración. Entonces la celebración se desmoronó. Un golpe violento atravesó la sala. Una hoja de energía azul rasgó el salón, destrozando a un Oni de túnica rosa y lanzando cuerpos y escombros por los aires. Los cristales del balcón se hicieron añicos cuando alguien corrió por la barandilla y una chica de pelo blanco con cuernos se estrelló contra el suelo de abajo. Gritó incrédula, exigiendo saber quién la había golpeado, cuando ni siquiera su propio padre se había atrevido a hacerlo. Antes de que pudiera recuperarse, una mano enguantada agarró a una Oni rubia herida por la cara. La sangre corría por la mejilla de la chica mientras miraba hacia Ruka y le escupía que Ruka se había vuelto horrenda desde la última vez que se vieron. Todo el salón estalló en confusión. Un asistente se quedó helado cerca del altar, mientras otro miraba el desastre de la habitación y los espejos rotos esparcidos por el desorden. Entonces, una voz familiar cortó el caos. Seishiro dio un paso adelante con una sonrisa confiada y anunció que había regresado a la familia Shinki. Los nobles lo miraban como si estuvieran viendo un fantasma. A Seishiro lo habían declarado muerto, pero allí estaba, vivo, más joven y irradiando un tipo de poder completamente diferente. La expresión de Ruka se endureció. Kuki Shishio gruñó que Seishiro era tan terco como una cucaracha, pero ni siquiera él pudo ocultar su shock. Algo en el rostro de Seishiro también removió viejos recuerdos, y los miembros de la familia comenzaron a preguntarse cómo había sobrevivido y por qué se veía intacto por los años. Apenas tuvieron tiempo de pensar antes de que dos Oni trajeados se movieran para bloquearlos cerca del ataúd.
Le advirtieron a Seishiro que debería haberse quedado escondido. Respondió con una burla, recordando que una polilla es atraída por la llama. Luego, la pelea estalló. Seishiro lanzó su puño hacia adelante, destrozando al primer atacante. Un segundo intentó contrarrestar, pero la concentración de Seishiro nunca flaqueó. Uno de los asistentes extendió el brazo y disparó una ráfaga de luz, pero Seishiro se abrió paso a través del ataque y aplastó a otro oponente contra el suelo. El Oni sobreviviente se echó atrás, mientras el pánico inundaba la sala. Seishiro se giró hacia ellos, con los ojos azules fijos al frente, y les ordenó que se quitaran de su camino. Ruka finalmente intervino. 2 hombres se lanzaron a protegerla, pero la llegada de Seishiro ya había hecho añicos la ilusión de control. Se quedó congelada por un momento, mirando al hombre que había creído perdido para siempre. Entonces, un Oni enfurecido con un solo cuerno rojo se adelantó y le advirtió a Seishiro que no se pasara de la raya. Seishiro no se detuvo. Había vuelto a la familia Shinki, y esta vez no venía a reconciliarse. Las lágrimas brotaron de los ojos rojos de Ruka, mientras la habitación se quedaba en silencio a su alrededor. Los cuerpos estaban esparcidos por el suelo, las botellas hechas añicos, y ni un solo Oni se atrevía a moverse. Entonces Amatsukawa irrumpió, pero antes de que pudiera alcanzarla, Seishiro atacó. El impacto lo hizo estrellarse contra el suelo, mientras otra botella se derramaba por el piso. Todos se quedaron helados cuando se dieron cuenta de lo que había pasado. Shuten Doji estaba muerto. Asesinado por sake envenenado. La revelación golpeó la sala como una bomba. Ruka exigió saber quién había envenenado la bebida, pero Seishiro tranquilamente dejó una cosa clara. No había envenenado su bebida. Había envenenado la de Shuten Doji. Y eso fue solo el principio. Seishiro miró a los Oni inconscientes y prometió que Ruka y el resto de ellos experimentarían un infierno en vida a partir de ese momento. Ruka gritó y liberó su poder, exigiendo saber qué quería decir. Seishiro respondió con un brutal corte púrpura que atravesó su guardia y la hizo tambalearse. Intentó contraatacar, pero cada movimiento empeoraba la situación. Otro golpe llegó tan rápido que apenas pudo reaccionar, y pronto se encontró rodeada por la energía de Seishiro, gritando mientras el ataque destrozaba sus defensas. Cuando Ruka se desplomó junto a las botellas rotas, Seishiro se cernió sobre ella y se burló de la maldad de sus manos. Entonces la agarró del brazo. Ruka intentó zafarse, pero Seishiro la obligó a mirar las garras que había usado para destruir a Matsurika. Le recordó que esas mismas manos habían asesinado a su propia hija. La acusación destrozó la compostura de Ruka. Ella gritó de terror, mirando sus uñas destrozadas, mientras Seishiro señalaba fríamente que sus manos, antes hermosas, ahora estaban destruidas. En ese caso, Seishiro apretó su agarre en la mano de Ruka. Luego golpeó la otra con la misma fuerza. Ruka gritó y gritó su nombre, pero Seishiro no se detuvo. Ella levantó su espada y exigió que lo terminara, pero en el momento en que su hoja roja se acercó a ella, incluso Shishio se congeló. La presión que emanaba Seishiro era abrumadora. Shishio lo miró y se dio cuenta de la verdad. Este era realmente el mismo Seishiro del pasado, el hombre que alguna vez tuvo un lado gentil, casi tierno, pero esa versión había desaparecido. Lo que tenían delante ahora era un demonio de verdad. En otro lugar, una de las mujeres aterrorizadas se dio cuenta de que podría morir de verdad. Ruka cayó de rodillas, pidiendo perdón mientras la habitación se desmoronaba a su alrededor. Seishiro miró el trago derramado y los escombros rotos, y dejó claro que se negaba a morir en un lugar así. Fue entonces cuando Ruka finalmente se rompió. Las lágrimas cayeron sobre su colgante mientras culpaba a Leon de todo. Ella insistió en que no había sido su elección, prometiendo suplicar por su vida si eso era lo que hacía falta para sobrevivir. Entonces gritó que viviría a toda costa y reveló la verdadera razón. Unirse a la familia Kuki tenía una condición: Matsurika tenía que desaparecer.
Antes de que Ruka pudiera decir más, Seishiro la apartó de un golpe oscuro. El impacto la lanzó a través de la habitación, pero él la siguió de inmediato y le asestó otro puñetazo. Ruka se agarró la cara, suplicándole que esperara y recordándole que ya se había disculpado. A Seishiro no le importaban las disculpas. Quería saber por qué habían matado a Matsurika si Ruka era su madre. Si realmente lo lamentaba, ¿por qué lo hizo en primer lugar? La respuesta de Ruka solo empeoró las cosas. Ella gruñó que Matsurika había sido un lastre inútil y afirmó que ya había explicado que no quería nada que la frenara. Pero Seishiro sabía que eso no era toda la verdad. La presionó más y finalmente se reveló la conexión de León con el asesinato. Ruka había aceptado casarse con León y unirse a la familia Kuki, pero Matsurika nunca habría aceptado ese arreglo. Ella se interpuso en el camino del matrimonio, la sucesión y el poder que ambas familias deseaban. Por eso Ruka los eligió a ellos en lugar de su propia hija. Entonces, la expresión de Seishiro cambió. Anunció que había cambiado de opinión, y la siguiente en morir sería Ruka misma. Una figura oscura agarró a la chica de pelo rosa con cuernos, pero la intención asesina de Seishiro tragó toda la habitación. Declaró que mataría a Ruka justo ahí, justo entonces. Ruka le contestó que el que iba a morir hoy era Seishiro, y se abalanzó sobre él. Ella atacó con todas sus fuerzas, mandándolo a través de una pared en una explosión de piedra y escombros. Pero Seishiro se levantó de los escombros. Amatsukawa dio un paso adelante con los puños cerrados, actuando con mucha más confianza de la que la situación merecía. Se jactó de haber llegado justo a tiempo para salvar a Lady Ruka, y ya se imaginaba la recompensa que ella le daría. Entonces Ruka lo llamó por su nombre. Amatsukawa casi se derrite en el acto, gritando de alegría porque ella había dicho su nombre. Su celebración duró apenas un segundo, antes de que Ruka lo pateara por toda la habitación y le recordara que había llegado tarde. Reveló que el veneno ya se estaba extendiendo por sus cuerpos. Amatsukawa aún podía moverse, pero la resistencia de Ruka la mantenía funcional. Ella rápidamente se dio cuenta de que el veneno los afectaba de manera diferente y le ordenó a Amatsukawa que la siguiera. Obedeció de inmediato. Después de derribar otra pared, Ruka se enfrentó a Seishiro de nuevo y lo acusó de tener los huevos de hacerle esto a ella. Seishiro se quedó en silencio, así que ella se abalanzó y le dio una patada tan fuerte que lo hizo tambalearse. La sonrisa de Ruka regresó. Ella creía que la situación había cambiado. Le ordenó a Matsukawa que sacara a Seishiro, pero él cuestionó qué tenía planeado. Ruka respondió con franqueza. Iba a hacer que Seishiro probara el infierno en vida. Entonces se acercó a él y exigió una última respuesta. ¿Por qué había matado a Matsurika? Seishiro la miró a través de la destrucción. Ruka repitió que ya se había explicado, alegando que no tuvo opción y simplemente no quería que Matsurika se convirtiera en un lastre. Pero Seishiro señaló lo obvio. No era la única razón. El acuerdo de León con Ruka incluía una condición. Ella se casaría con él y se convertiría en parte de la familia Kuki. Y Matsurika, la hija que aún creía en su madre, nunca lo habría permitido. Esa era la verdad que Ruka había estado tratando de enterrar. Matsurika no fue asesinada porque era un estorbo. Fue asesinada porque se interponía entre Ruka y el poder de la familia Kuki. Seishiro destrozó la última excusa de Ruka. Matsurika no era solo un nombre en la disputa de sucesión. Era su hija y llevaba la sangre de la familia Shinki. Con la familia Kuki sin un heredero para reemplazar a León, la existencia de Matsurika podría eventualmente desencadenar un enorme conflicto de sucesión. Fue entonces cuando salió la verdad. León había impuesto a Ruka una sola condición para su matrimonio. Matsurika tenía que morir. Y como Ruka ya era demasiado mayor para tener otro hijo con él, Matsurika se había convertido en el obstáculo que se interponía entre Ruka y el trono de los Kuki. Seishiro exigió saber si estaba equivocado. Ruka no negó ni una sola palabra. En cambio, se rió y admitió orgullosa que los había matado con sus propias manos. Pero la familia Kuki ya no era suficiente para ella.
Ruka quería que todos los Oni y todos los humanos se arrodillaran ante ella. Entonces se burló de la deducción de Seishiro, asegurando que no sabía nada de los entresijos de la familia Kuki. La única demanda de León había sido la muerte de Matsurika. Y justo cuando terminó, Ruka ordenó a Amatsukawa que matara a Seishiro. Amatsukawa se movió instantáneamente, pero no contra Seishiro. La agarró por el cuello y la estrelló contra la pared, ahogándola hasta que apenas podía respirar. Cuando ella forcejeó, Amatsukawa le espetó que se había pasado de la raya. Ruka intentó defenderse, pero luego notó las cámaras de seguridad. Toda su conversación había sido grabada. Cerca, Seishiro se apoyaba contra la pared agrietada, con aspecto de estar hecho polvo, pero muy vivo. Levantó su teléfono dañado y reveló que ya se había dado cuenta de todo. El aliado de Ruka entró en pánico, dándose cuenta de que toda su conversación podría haber sido grabada. Seishiro lo confirmó. Explicó que había dejado que lo lanzaran deliberadamente a la sala de abrigos, donde ya había instalado una cámara. Incluso había reducido el veneno que afectaba a Amatsukawa para que la escena pareciera creíble. Romper la cámara no serviría de nada. El video ya se estaba subiendo al ordenador de Seishiro en tiempo real. Entonces levantó el teléfono roto y lanzó la verdadera amenaza. Ruka ya no era solo una madre trágica llorando a su hija. Ahora era una asesina, atrapada en video confesando el crimen. Seishiro la advirtió que podía filtrar la grabación en línea y le recordó que también había hablado de tomar el control de la familia Kuki. Eso finalmente la descompuso. Ruka lo miró incrédula y exigió saber qué quería. Seishiro simplemente evaluó la situación, con el teléfono roto aún en la mano, y le dijo que estaba decidiendo. Después de todo lo que Ruka le había hecho a Matsurika, ya no le interesaba la misericordia. Estaba decidiendo exactamente cuánto de su mundo iba a destruir.